Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tema. Hoy día hablaremos sobre la guerra federal en Bolivia. Pero para comenzar este tema, es fundamental situarnos en el contexto histórico de Bolivia después de su independencia en 1825. Aunque Bolivia llegó a lograr independizarse del dominio español, esto no significó estabilidad inmediata. El país atravesó constantes crisis políticas, cambios de gobierno y conflictos internos. Durante gran parte del siglo XIX predominó el caudillismo militar, donde líderes fuertes tomaban el poder mediante la fuerza. Esto impidió la consolidación de instituciones sólidas y de un Estado organizado. Así que en sus primeros años, Bolivia tuvo numerosos gobiernos en poco tiempo, lo que refleja su inestabilidad. El caudillismo es una forma de gobierno basada en líderes militares. Estos caudillos llegaban al poder mediante golpes de Estado o alianzas. El poder se concentraba en una sola persona más que en instituciones. Esto generaba gobiernos inestables y conflictos constantes. Así que el caudillismo era común en varios países. De hecho, en América Latina tenemos durante esa época varios países en los que se tenían gobiernos militares. Y esto pasaba justamente después de la independencia de muchos de ellos. Con el tiempo comenzaron a surgir partidos políticos, influenciados por ideas liberales y modernas. Esto marcó el inicio de una nueva etapa política en nuestro país y también en la región. Se empezó a cuestionar el poder de los caudillos. Debemos tomar en cuenta que la economía boliviana estaba basada en la minería, especialmente en la minería de la plata. Los empresarios mineros tenían gran influencia económica y política. Esto generó una relación estrecha entre economía y poder. Sin embargo, con el tiempo, el precio de la plata cayó a nivel internacional, lo que provocó una crisis económica, disminuyó la producción y afectó el país. Fue necesario buscar nuevas fuentes de riqueza. El estaño surgió como un nuevo motor económico. Su demanda creció debido a la industrialización mundial. Esto generó nuevas oportunidades económicas y también surgieron nuevos grupos de poder. Aparecieron empresarios conocidos como los varones del estaño. Tenemos a Simón y Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild. Estos personajes controlaban gran parte de la economía boliviana. Patiño, de hecho, llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Así que se generó una división en el país. El sur estaba dominado por la oligarquía de la plata, el norte por la burguesía del estaño. Esto provocó un conflicto constante de intereses. Se enfrentaron básicamente dos grupos políticos. Por un lado están los liberales, que defendían un modelo federal, y luego están los conservadores, que defendían un modelo estatista centralizado. Esta rivalidad fue muy intensa. Así que el conflicto también se dio a nivel regional. Por un lado estaba La Paz, que representaba el norte, y Sucre, que representaba el sur. Ambas ciudades buscaban el control político. Esto llevó a que se diera una especie de disputa por la capital. Sucre era la capital constitucional, pero La Paz se había convertido en el centro económico. Esto generó una disputa, ¿verdad? Y el conflicto con el tiempo fue creciendo. Los conservadores impulsaron la ley de radicatoria. Esta ley buscaba mantener la capital en Sucre, pero fue rechazada por La Paz, lo que intensificó el conflicto. La crisis política llevó al inicio del conflicto. Se formó la Junta Federal en La Paz y ambos bandos comenzaron a prepararse para la guerra. Esto llevó a que se conformaran dos ejércitos, el ejército constitucional en el sur y el ejército federal en el norte. Ambos se prepararon para enfrentarse. Los pueblos indígenas participaron en el conflicto. Apoyaron a los liberales y fueron liderados por Pablo Zárate Wilca. Buscaban mejorar las condiciones, básicamente, y obtener derechos. De hecho, la participación indígena fue clave en el desarrollo del conflicto. La participación indígena también impulsó una sublevación. Defendían sus territorios, reaccionaban ante abusos históricos y tenían sus propias demandas políticas. Hablemos de las batallas que se libraron. Durante esta guerra ocurrieron varias, de hecho. La primera fue el crucero de Cosmini, otra fue en Ayoayo y un segundo crucero. Estas batallas definieron el rumbo del conflicto. También hubieron masacres que
definitivamente marcaron una época de mucha violencia. Tenemos las masacres como Ayoayo y Moosa, y una gran pérdida de vidas, y esto dejó profundas heridas sociales. ¿Cómo resultó el conflicto? Bueno, el conflicto terminó con la victoria de los liberales. El gobierno se trasladó a La Paz. Sin embargo, Sucre se mantuvo con su estatus de capital constitucional. Esto generó siempre esta dualidad de poder que incluso hoy día se mantiene. En conclusión, podemos decir que la Guerra Federal fue un conflicto complejo que reflejó profundas divisiones políticas, económicas y sociales en Bolivia, donde se enfrentaron distintos proyectos de país. Se definió el poder político, en este caso se redefinió trasladándose hacia la paz, y se evidenció la participación y las demandas de los pueblos indígenas, muchas de las cuales quedaron pendientes, marcando así una etapa clave en la historia nacional. Es una historia que tenemos que aprender y tenemos que conocerla. Por eso, para seguir profundizando en esto, te invito a continuar en el aula virtual.